Muy buenos días a todos, bienvenidos a otro tutorial con Megger. El día de hoy les presentamos evaluación de transformadores de instrumentos con MRCT y MBCT. Bienvenidos a todos, gracias por estar otro día con nosotros. También saludos a todo Sudamérica, Centroamérica, también por ahí tenemos personas que nos están acompañando desde España. Así que saludos a todos. Con mucho gusto, les saluda Carmen Becerril para los que no me conocen. Soy la gerente de marketing para nuestra área de Latinoamérica. Cualquier consulta que ustedes tengan sobre marketing, sobre nuestro programa de tutoriales, de webinars, cualquier sesión virtual o cualquier otro tema, me pueden escribir a karen.becerril@megger.com y con muchísimo gusto les puedo asistir. Antes de comenzar, vamos a ver en dónde ustedes nos pueden ir enviando sus preguntas, sus comentarios a través de esta sesión. Como pueden ver en pantalla, tienen su panel de control y al final nosotros vamos a dejar un espacio para poder contestar lo que más se pueda. Ahora, este es un tutorial, esto sí es algo que quisiera comentarles. Varios de ustedes me han preguntado si se recibe algún certificado de asistencia. Eso lo otorgamos cuando es un webinar académico. En este caso es un tutorial de producto de equipos Megger, entonces no se va a entregar ningún certificado, pero sí vamos a compartir obviamente la grabación, la presentación, esta la pueden tener a través de su representante y también los invitamos a que visiten nuestra página oficial csa.megger.com/webinars en donde ustedes se pueden ir inscribiendo a nuestras próximas sesiones. Ahora sí, con mucho gusto voy a presentar a nuestro expositor del día de hoy. Él es el ingeniero Raidel Coa, él es nuestro encargado del segmento de transformadores de potencia para nuestra área de Latinoamérica y también nos acompaña como panelista Roberto Sartori, que es nuestro gerente regional para también nuestra área de Latinoamérica. Con esto le doy la bienvenida a ambos. Buenos días y Roberto, adelante. Buenos días, Karen, ¿cómo estás? Acá todo muy bien, muy contentos. Un caluroso saludo a todos los asistentes, a nuestros compañeros que nos están siguiendo en esta sesión y a los que nos van a seguir en la sesión grabada. Y sí, la verdad que un lujo nuevamente contar con el ingeniero Radel Coa, ahora en su nueva función. Felicitaciones a él como encargado del segmento, responsable del segmento de transformadores para todo lo que es no solamente Sudamérica, sino también lo que llamamos Latinoamérica, la región ampliada que tenemos ahora, afortunadamente, con nuestros amigos de México. Así que un saludo especial también a la gente de México que nos sigue. Tenemos mucha gente de toda Sudamérica y Caribe y México también. Así que, bueno, el contenido del día de hoy. Bien, va a haber después de la breve introducción, vamos a hablar de lo que es el MRCT y el MBCT. Como dijo Karen, esto es un tutorial de producto. Sin embargo, como nos tiene acostumbrado Raidel Coa y como hacemos siempre, hay una introducción de contenido teórico y hasta normativo, así que además de lo que hablemos del producto, vamos a hablar siempre del entorno de la aplicación, como hacemos siempre. Así que después vamos a hablar de cómo comparar ambos equipos. Hay gente que todavía está un poquito confundida en las funciones, porque son equipos que tienen mucho potencial. Después el ingeniero Coa nos va a hacer una demostración de cómo se maneja el software, e incluso tiene funciones demostrativas muy interesantes. Y después yo voy a hacer un anuncio, Karen, que va a ser bien interesante para las personas que por ahí quieren llegar a adquirir un equipo de estos. Finalmente vamos a terminar con las conclusiones y seguramente una ronda con algunas preguntas en la función que nos permita el tiempo. Ahora sí, bienvenido, Raidel, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo por ahí? Y bueno, el público es tuyo. Adelante con esta transmisión. Bueno, buen día Roberto, ¿cómo estás? Gracias por esas palabras. Buen día Karen, buen día a nuestra audiencia. Y sí, efectivamente, como comentaste, en esta oportunidad tenemos un material bastante interesante relacionado con las pruebas de transformadores de instrumentos, en donde vamos a estar mostrando esas características que tienen nuestros equipos, no sin antes repasar toda la información teórica necesaria para abordar este tipo de temas. Entonces, denme un segundo aquí para avanzar. Ok, entonces, en cuanto a la introducción, siempre es importante pasearnos un poco, sobre todo con este tipo de instrumentos, a qué documentos referirnos de manera internacional. Entonces, solo a manera de referencia le traigo un par de láminas, tres láminas en realidad,
relacionadas con algunos documentos que ustedes pueden hacer referencia cuando estén haciendo pruebas a los transformadores de instrumentos. Estamos hablando de documentos de Estados Unidos, de Canadá y de Europa. En cuanto a los documentos de Estados Unidos, vamos a conseguir dos documentos principales, el C5713 de IEEE y C5713-1. Que estos documentos, les comento, la gran mayoría de ellos están enfocados a pruebas de fábrica. No obstante, tenemos la disponibilidad de que el C5713-1 es un documento enfocado a pruebas en campo. Entonces, ahí vamos a estar mencionándolos también más adelante. También tenemos algo de ANSI para transformador de tensión capacitivo, y así Canadá tiene sus documentos y también Europa tiene los documentos a través de IEC relacionados con este tipo de instrumentos. La diferencia con Europa y Estados Unidos es que están más disgregados esos documentos, es decir, hay un documento por cada activo, como se ve en la diapositiva. Entonces, para acá, en el caso de IEC, por ejemplo, para transformadores de corriente, estamos hablando de 60.044.1, transformador de tensión inductivo 60.044.2, etc. Siguiendo con la normativa de Europa disponible, es importante recordarles que a partir de 2007 hubo una publicación en donde se redistribuyó la nomenclatura de este tipo de normativa de IEC. Sencillamente lo que se hizo fue reagrupar lo ya existente y dejar unos nuevos códigos para tecnologías nuevas. Entonces muchas veces pasa en campo que vamos a conseguir 618691 o 61869 como código, pero eso ya está contenido en documentos ya existentes. Les muestro un poco lo que se hizo, y ese lo que hizo fue agrupar lo que ya existía y dejar otros campos para tecnologías nuevas. Como por ejemplo les comento, si yo tengo un documento 60.044.1, en la nueva normativa lo voy a conseguir en 61.869-2 como se ve en la primera fila. Continuando con la introducción, es bueno repasar siempre esa estructura de los transformadores de instrumentos de manera general, y dependiendo del tamaño del transformador de instrumento, vamos a conseguir como característica principal que el transformador de instrumento va a tener dos funciones: una función de medición y una función de aislamiento. Obviamente ese aislamiento va asociado a un aislamiento interno, un aislamiento externo, y puede tener componentes comunes como conectores, bridas, tanques, cajas terminales, etcétera. Y eventualmente, dependiendo del tamaño de este tipo de activos, puede tener partes auxiliares como dispositivos de expansión, llenado y monitoreo, etcétera. Pero básicamente lo que quiero transmitir con esta lámina es que un transformador de instrumento va a tener una parte asociada a la función de medición, que es lo que verificamos con determinadas pruebas, y otra parte asociada a la función de aislamiento que verificamos con otro tipo de ensayo. Como también información general, recordarles los distintos tipos de transformadores de corriente que podemos conseguir en la industria, dependiendo de la ubicación del núcleo. A veces tenemos el núcleo en la parte superior, otras veces en la parte inferior. Entonces, esto indistintamente del modelo, siempre vamos a tener la posibilidad de verificar la función de medición y la función de aislamiento. Entonces, de manera similar, ocurre para esos transformadores de tensión inductivo, que también lo podemos conseguir en distintas configuraciones, pero siempre vamos a tener esa posibilidad de verificar su función de medición y su función de aislamiento, bien sea interno o externo. De manera análoga también ocurre con los transformadores de tensión capacitivo. En este caso, los transformadores de tensión capacitivo podemos conseguirlo de manera integrada, o el divisor capacitivo separado de la unidad magnética, o inclusive el divisor capacitivo disgregado con varias unidades capacitivas, pero también podemos en cada uno de esos casos verificar el aislamiento y la función de medición. También sabemos que existen transformadores combinados que hacen la función de TC y TP como una única unidad. En esos casos también podemos verificar su función de aislamiento y su función de medición como transformador de corriente o transformador de tensión.
Siguiendo con este repaso, la introducción, recordarles que los transformadores de instrumento pueden tener dos núcleos. Un núcleo asociado a la medición y otro núcleo asociado a la protección. El núcleo asociado a la medición tiene unas características especiales porque va asociado a la facturación de la empresa de servicio. Entonces, estamos hablando de unos niveles de exactitud importantes porque va asociado, como ya comenté, a la facturación. Y en estos casos conviene, por ejemplo, que la saturación del núcleo se alcance mucho más rápido que en el caso de protección, con la idea de proteger todos esos dispositivos que están conectados en el secundario del TC o del TP. Pero también sabemos que pueden haber eventualidades en el sistema, fallas, y para ello el dispositivo responsable de tomar la decisión de aislar o no circuitos es el relé de protección. Entonces, en esos casos nos conviene que el núcleo tenga unas características diferentes, como entre otras que sature a niveles de voltaje mayor. ¿Con qué intención? Con la intención de reproducir ese evento anormal en el sistema, de manera que esa información le llegue al relé de protección y en función a su configuración y ajustes, tomar la decisión de mandar las órdenes de apertura a los interruptores asociados. Siguiendo con la introducción y recordándoles lo que les comenté en las láminas iniciales, tenemos disponible, por decirlo de alguna manera, un documento normativo IEEE enfocado a pruebas de campo. Entonces, como comentarios relevantes de ese documento asociado a pruebas, se mencionan que se deben realizar los transformadores de instrumento, en este caso transformador de corriente con núcleo de protección sería resistencia de aislamiento, resistencia de devanado, desmagnetización, excitación o curva de saturación, relación de transformación, verificación de ángulo de fase, polaridad y verificación de la carga o el burde. Entonces aquí aprovecho para hacerles un comentario. Hace ya varios años se estilaba hacer estas pruebas con equipos discretos. Es decir, para resistencia de aislamiento necesitaba un equipo que aplicara un nivel de voltaje en continua, mientras que para resistencia de devanado necesitaba otro equipo que aplicara una corriente en continua y medir la caída de tensión. Sin embargo, para otras pruebas necesitaba aplicar corriente alterna para realizar relación o levantar la curva de saturación. Entonces esto tomaba su tiempo. La buena noticia es que hoy en día disponemos de equipos que realizan todas estas pruebas sin necesidad de estar intercambiando instrumentos de medición. Es decir, se dispone de equipo especializado para transformadores de instrumentos, que en el caso nuestro hacemos una sola conexión, y la buena noticia es que con nuestros equipos hacemos todo lo que está indicado en el documento normativo. Es decir, hacemos una única conexión y podemos hacer resistencia, aislamiento, de devanado, desmagnetización, excitación, etcétera. Estamos hablando de que el impacto en la gestión de mantenimiento es importante en cuanto al tiempo invertido en el mantenimiento. Ya entrando en lo que es uno de esos equipos que le queremos mostrar hoy, tenemos el MRST, que es un equipo que puede venir con o sin pantalla, con o sin display integrado. En cualquier caso puede ser operado por un computador externo a través del software PowerDB. Esto de tener o no pantalla ya queda a criterio del usuario final. Hay clientes que prefieren siempre tener la posibilidad de hacer la prueba desde el equipo, pensando en un eventual inconveniente con conexión con un PC. O hay otros clientes que, entre otras cosas, por cuestiones de presupuesto también, prefieren hacerlo con el computador externo. Entonces, indistintamente sea el caso, tenemos soluciones para ambos escenarios. En cuanto al hardware del MRST, paseándonos un poco por lo que tiene en su parte lateral, vamos a conseguir el terminal para conectar la puesta a tierra. Recuerden, distintamente el equipo que utilicemos, la prueba que vayamos a ensayar, este debe ser el primer cable que debemos conectar y el último que debemos desconectar una vez finalizados los ensayos, para efectos de proteger no solo el equipo, sino el personal que opera el mismo. Tenemos también la parte donde conectamos a la red eléctrica, dependiendo de la ubicación geográfica donde está el cliente interesado.
el switch para encender o apagar el equipo. Tenemos entradas y salidas binarias que eventualmente nos pueden servir para hacer mediciones a través de eventos que pasen externos al equipo. Salidas de corriente y voltaje, canales de pruebas, multitap, como comentó Roberto, cables de prueba que van hacia el primario, en este caso de los transformadores de corriente, un botón de parada de emergencia, puertos Ethernet para comunicar el equipo de prueba con un computador externo o en otros casos para extraer información a través de memoria extraíble, una perilla de control para manipular ese display en caso que esté integrado al equipo. En caso que no esté integrado, como el que muestro en la parte derecha, existe una pantalla también opcional que se puede adquirir para hacer las pruebas desde el equipo y también tiene su propia perilla que hace la misma función. Ya aquí sí tenemos nuestra primera pregunta. No sé si Karen nos ayuda aquí. Muchísimas gracias, Raibel. Y bueno, tenemos nuestro segmento de ¿Sabía usted? Y la pregunta es, ¿cuántos electrones tiene un amper y a qué velocidad se desplazan? Entonces, si nos pueden comentar eso en el panel de control, a ver ustedes qué opinan, si saben, y a ver quiénes estaban atentos a la sesión. Entonces, la respuesta la compartimos. En un amper hay 6 trillones de electrones por segundo, pero la velocidad, o sea, la distancia por el tiempo, es tan solo 1 milímetro por segundo. Así que Qué interesante, Karen, lo que con comentás. esto, sí, vamos a ver, No, a ver quiénes sí eh, sabían, Roberto. yo creo que intuitivamente casi nadie iba a pensar que el electrón va tan despacio, ¿no? Pero bueno, eso lo agregamos como una nota de color, ya que el tema del día es hablar sobre la corriente, la medición de corriente, y realmente es así, ¿no? Si bien eh, la cantidad de electrones es un número más fácil de entender cuando hablamos de trillones, más que un número con muchos notación científica, ¿no? En cuanto al desplazamiento de los electrones, intuitivamente también la gente piensa que va a la velocidad de la luz. De hecho, el efecto electromagnético y físico es prácticamente instantáneo, pero eso se produce en realidad por el empuje en forma de cascada que tienen los electrones, ¿no? En realidad, cada electrón libre dentro de un conductor de cobre sólido típicamente tiene un movimiento de aproximadamente 1 milímetro por segundo, así que es mucho más lento de lo que uno suponía o lo que podría suponer intuitivamente. Así que bueno, es una nota de color interesante para el tema de la medición de la corriente. Adelante, Karen. O Raidel en este momento, si continúa con la presentación. Ok. Gracias, Roberto, por el pase. Siempre intentamos darle una información allí adicional, alguna nota de color. Y ahí tenemos a Roberto, que es el especialista en nuestras preguntas. Entonces, continuamos. El siguiente equipo que tenemos que puede abordar este tipo de activos de transformadores de instrumentos, estamos hablando del MBCT. El MBCT, vamos a mostrarlo rápidamente. A nivel de hardware, tenemos, esta es la manera de cómo se muestra. También tiene su conexión a tierra, obviamente, pero ya lo tiene ubicado en lugares diferentes del equipo. Tiene también sus conexiones a la red, interruptor encendido apagado, puertos de comunicación de Ethernet USB. Ya esta es la primera diferencia en la forma de los cables. En el equipo anterior vienen los terminales separados. Aquí llega al equipo de prueba un solo terminal. No obstante, en el otro extremo del cable sí tenemos independizados los cables que irían eventualmente a los taps del secundario del TC o del TP. También tenemos los canales de salida de corriente y voltaje, las entradas o salidas binarias, y eso sería nuestro segundo equipo que puede abordar pruebas a transformadores de instrumentos. Karen, te doy la palabra.
Y muchísimas gracias, Raidel. Y vamos a lanzar dos. La primera dice así, la pueden ver en su pantalla. Y dice, en caso de realizar pruebas, ¿les gustaría hacer las pruebas con equipos discretos o de funciones múltiples? Entonces, ustedes pueden solamente seleccionar con el mouse la respuesta de su preferencia. Ahora, si la pantalla por alguna razón no les permite, entonces trátenla de minimizarla y eso les va a ayudar. Entonces, las opciones discretos o funciones múltiples. Vamos a dar unos segundos, Raidel, para que todos puedan participar. Y ya nos están llegando sus consultas, entonces gracias por todas sus preguntas. Al final vamos a estar tratando de contestar las que más se puedan. Bien, ya están ahí participando. Otra cosa, si de repente se les va el audio, les quiero comentar que si no es problema de nosotros, si nosotros no llegamos a hacer una interrupción, entonces, por favor, si pueden revisar su conexión de audio y de internet también. Bien, ahora sí, vamos a compartir los resultados. Radel y Roberto. Les comento que 12% discretos y 88% nos cuentan que funciones múltiples es lo que prefieren ellos. Sí, si vemos a nivel comercial, se ve que es la tendencia del mercado ir a estos equipos que realmente ahorran mucho tiempo y el tiempo a veces no está tan disponible cuando tenemos que probar los equipos en una subestación. Es lo que hemos visto, por ejemplo, con nuestro Trax, que es el equipo multifunción por preferencia del público más exitoso que tenemos dentro de Megger, y también lo vemos con el MRCT, que es un equipo en cierto modo multifunción o multitarea, pero muy concentrado en lo que es la prueba de los transformadores de corriente y tensión. Interesante porque ha sido también la elección de mucha gente, muchas empresas que recientemente han adquirido estos equipos. Te cuento, Karen, recientemente hemos tenido una linda noticia de México, ¿no? Hubo una venta de 12 equipos, bien interesante. Y bueno, en todos los países de Sudamérica ya se han inclinado por estos equipos, a pesar de que en ciertos lugares permanece la idea de hacer las pruebas con corriente primaria, pero las normas que mencionó Raidel ya avalan todas estas pruebas. Hace mucho tiempo que están en el mercado las pruebas con equipos más livianos, más modernos, como es el MRCT. Así es, exactamente. Y bueno, ahora vamos a lanzar la segunda consulta. Y esta dice así. En caso de realizar pruebas, ATCs y TTs, ¿estaría interesado en realizar los ensayos con equipos de pruebas individuales? ¿Sí o no? Entonces vamos a dar también otros segundos para que toda la audiencia puedan participar. Si nos ayudan a seleccionar la respuesta en la pantalla directamente con el mouse. Por ahí veo Y que creo también la respuesta la están compartiendo como claro, comentario, lo cual también es válido. creo que solo para clarificar un poquito, en esta pregunta se refiere que hay instrumentos que hacen pruebas solamente de transformadores de corriente y otros que hacen solamente pruebas de transformadores de tensión. Los TVs o TTs, como quieran llamarlo. A veces se usa la palabra TV o BT para transformador de tensión o transformador de voltaje, como quieran llamar. Y después están estos equipos que hacen ambas pruebas, o sea, sobre los transformadores de tensión y de corriente. Así es. Y bueno, entonces ya la mayoría ha participado. Vamos a compartir los resultados. 50 y 50. Sí y no. 50 y 50. Bien, ahora sí, entonces regreso contigo, Raidel. Adelante. Gracias, Karen. Bueno, ya habiendo recibido la participación de la audiencia, vamos a continuar con lo que sería la comparación de esos dos equipos que hemos estado conversando, el MRCT y el MBCT, que en principio parecen muy similares, pero tienen sus diferencias. Entonces tenemos el MRCT, como ya les comenté, que puede venir con o sin pantalla a la izquierda, y el MBCT, que también puede venir con o sin pantalla, que está a la derecha. Primera diferencia, a la hora de configurar un
MRST, por ejemplo, en nuestro datasheet que se encuentra en la página web, se encuentran varios códigos que están indicados en la parte superior y cada código va asociado a alguna función en particular. Por ejemplo, si estamos hablando de la manera de cómo aplicar voltaje para levantar la curva de saturación, el MRST ofrece la posibilidad de aplicar voltaje alterna hasta 2 kV o también ofrece la posibilidad de aplicar lo que se conoce como el método estándar de continuo indicado en IEC, que permite alcanzar niveles de codo de saturación más elevados. Entonces, dependiendo de la necesidad del cliente, puede especificar la letra adecuada y luego tenemos una casilla asociada a la posibilidad de realizar pruebas no solo a transformadores de corriente, sino a transformadores de tensión inductivos o capacitivos, y dependiendo si las pruebas son básicas o avanzadas, están destinados a esos números que se muestran en la segunda casilla. Y así sucesivamente van apareciendo varias características del equipo que el cliente ve si tiene la necesidad de requerirlos o no, como la posibilidad de hacer resistencia de aislamiento, el tipo de conector según la región, etcétera, longitud de los cables. Pero como comentario relevante, a la hora de especificar un equipo que aplique no solo para TC, sino para transformadores de tensión, tendrían que enfocarse en el área resaltada en la diapositiva, repito, en función de lo que quiera el cliente, si quieras evaluar pruebas de exactitud en transformadores de tensión inductivo o solo quiere hacer pruebas básicas. Entonces, si tiramos la vista hacia el MBCT, vean que ya no tendríamos aquí la posibilidad de seleccionar la manera de cómo hacer levantar la curva de saturación, si con voltaje alternado o continuo, sino que directamente ya el MBCT viene con continua, y a la hora de especificar qué pruebas queremos para nuestro transformador de tensión, vean que aquí se reduce los códigos y la explicación es porque el MBCT no está pensado para pruebas a transformadores de tensión capacitivo, ya que no tiene esa salida de 2 kV, mientras que el anterior, la MRST, sí la tiene. Entonces, un poco para resumir, tenemos esta tabla. Entonces, como características principales del equipo, tenemos que cualquiera de los dos está en capacidad de realizar todas las pruebas que indicamos al transformador de corriente. ¿Y cuáles son todas esas pruebas? Resistencia de aislamiento, resistencia de vanado, corriente, curva de saturación, relación, polaridad, Burden, etc. Ahora, en cuanto a exactitud, ambos equipos tienen una exactitud de 0.05%. Esto quiere decir que están en capacidad de probar activos que tengan una exactitud de 0.1% en campo. En otras palabras, estamos hablando de que podemos probar casi todo, no, todo lo que está en la subestación, porque difícilmente consigamos un equipo de 0.1%. Normalmente está destinado para el laboratorio, pero lo que quiero decir que con cualquiera de estos equipos podemos probar todo lo que está en campo, en subestación. Principal diferencia, peso. El MRST pesa cerca de 15 kilogramos, el MBCT pesa cerca de 8 kilogramos. La justificación de este peso es que el MRST es el que tiene la salida de 2 kV, por lo tanto, lo hace más pesado. Evaluación de exactitud para los transformadores de instrumentos. Para el caso de transformadores de corriente, cualquier versión del MRST puede evaluar la exactitud de un transformador de corriente. Ahora, si queremos que evalúe la exactitud, tal como lo indican las normas, porcentaje de voltaje nominal en función al porcentaje de burden conectado, para el caso de los TP inductivos, hay que especificarlo según los diagramas, las tablas que les mostré en la diapositiva anterior. Para el caso del MBCT, similar. Cualquier modelo de MBCT aplica para transformadores de corriente, mientras que si quiero extender para las pruebas de transformadores de tensión inductivo, evaluar la exactitud, hay que especificar. Otra diferencia, posibilidad de alcanzar codos de saturación de hasta 40 kV. Con el MRST lo haríamos siempre y cuando tengamos la opción del método en continuo, es decir, hay que especificarlo. Mientras que el MBCT, todos los modelos lo hacen. Esto, la siguiente característica, prueba con baja tensión, es decir, que si al momento de levantar la curva de saturación lo hacemos
con 2 kV o no. En el caso del MRST podemos alcanzar 2 kV, mientras que con el MVCT llegaríamos hasta 300 voltios. Ahí está parte de la explicación anterior de la salida que tenemos a 2 kV. Aquí aprovecho a hacer un comentario rápido que tiene que ver con la siguiente característica. Al tener nosotros la posibilidad de aplicar voltaje alterno hasta 2 kV en el secundario cuando se levanta la curva de saturación, en este caso se tiene la posibilidad de detectar modos de fallas asociados, por ejemplo, a pérdida de aislamiento entre las espiras. Si hay una pérdida de aislamiento entre las espiras mientras se está levantando la curva de saturación, la curva se va a interrumpir y nos va a indicar que efectivamente hay un problema de aislamiento, que lo veríamos siempre y cuando apliquemos ese voltaje en alterno. La posibilidad de probar transformadores de voltaje inductivo, ambos equipos la tienen, y la posibilidad de probar transformadores de voltaje capacitivo, solo el MRST la tiene. Entonces vean que esta tabla resume de manera bien sencilla las principales características que diferencian o asemejan estos tipos de equipos que podemos ofrecerles. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista de una balanza, efectivamente el MRST va a ser más pesado que el MVCT porque está pensado para probar transformadores de tensión capacitivo. Obviamente, en esos casos que se especifique para transformadores de tensión capacitivo, se suministrará un cable aislado para 2 kV para ejecutar la medición. En cuanto al software, bueno, en cuanto al software, aquí sí nos vamos a trasladar a lo que sería la pantalla del equipo que veríamos, o sea, el display que veríamos, bien sea directamente en el instrumento de medición o a través de un computador externo con el software PowerDB. Veríamos exactamente lo mismo. Entonces, sin ánimo de extenderme en esta parte, les comento que el equipo tiene la posibilidad de probar transformadores de corriente, tal como se indica. Ahí estoy posicionado en la pestaña amarilla, me muestra las pruebas disponibles para transformador de corriente. Si me posiciono en la otra etiqueta, transformador de voltaje, me muestran las pruebas que podemos hacer como transformador de voltaje, y así mismo para transformador de tensión capacitivo y relé. Pero vamos a posicionarnos en el ejemplo que les quiero mostrar. En el caso de transformador de corriente, podemos realizar pruebas de relación, como ven, saturación de manera individual, resistencia de vanado, resistencia de aislamiento, y esto nos diferencia de varios productos que existen en el mercado, y la posibilidad de hacer burden a los DC. En la izquierda tenemos una opción de autodiagnóstico, que es una opción bastante importante al momento de ejecutar mediciones, y tenemos resultados que no se ajustan a lo que esperamos. Entonces, recuerden, cuando tenemos un resultado que no es lo que esperamos, hay 3 caminos. Hay un camino que sería que efectivamente ese objeto de prueba tenga un defecto. O sea, el transformador de instrumento tenga un problema y lo estamos detectando. Otro camino es que el operador del equipo de prueba esté obviando algo o esté incurriendo en un error a la hora de hacer la medición. Y el tercer camino para descartar es verificar que nuestro instrumento está en buenas condiciones, y para eso está esta función. Entonces aquí se conectan las entradas con la salida, se corre una medición y nos da la indicación si el equipo está en buenas condiciones, y así podemos descartar que nuestro instrumento no está presentando problemas. La opción manual nos va a permitir hacer mediciones puntuales, yo diría como ejemplo de investigación, a la hora de hacer mediciones que queremos verificar ciertos parámetros. Esta opción la tenemos disponible. Si bien es cierto que el equipo hace las mediciones de manera automática, esta opción pasa a ser bastante importante a la hora de indagar un poco más el por qué no obtenemos ciertos resultados. La opción de desmagnetización y la posibilidad de correr las pruebas simultáneas. Entonces, en la parte superior izquierda también tenemos un icono asociado a la configuración del equipo y un icono donde ingresamos la información de la placa característica.
Entonces vean lo siguiente, hay también la posibilidad de ingresar información básica del usuario, cliente, dirección, subestación, ubicación, posición, quién realiza la prueba, la temperatura ambiente, vamos a poner aquí, sé yo, un valor de temperatura ambiente, ¿verdad? En este caso en grados centígrados. Creo que ingresé aquí, de un segundo, a ver, aquí, déjame corregir esto, colocar 38 grados centígrados y pudiéramos ingresar a darle información a los datos de placa. Entonces, vean, el equipo nos da la posibilidad de una misma plantilla obtener información de varios activos. Supongamos que llegaron un lote de transformadores de instrumentos que están en una losa y hay que probarlo. Nosotros podemos definir la cantidad de transformadores de instrumentos y nos aparece en la parte superior. Ojo, no tienen por qué ser iguales, porque para cada uno de ellos nos posicionamos y vamos dándole sus características. Vamos a seguir con el ejemplo que tenemos un solo activo. Ese activo puede tener varios núcleos. Lo definimos aquí. La cantidad de núcleos me parece en la parte superior derecha, núcleo 1, núcleo 2, no tienen por qué ser iguales tampoco los núcleos. Entonces, en este caso, también podemos definir el número de taps del secundario. Entonces, vamos a suponer que tenemos 5 taps y podemos definir bajo qué norma se construyó ese transformador de instrumentos. Si estamos hablando de un transformador de corriente, sabemos que dependiendo de la norma bajo la que se especificó, el cálculo para la obtención del codo de saturación es diferente. Entonces, siguiendo con la explicación, en la parte superior, como yo le estoy indicando que es IS, ya la etiqueta me indica que es S1, S2, S3, S4 son cómo se identifican los terminales. Vamos a suponer que vamos a probar un núcleo de medición que conocemos la clase de precisión, estamos ingresando los datos de placa, los volt-ampere, factor de seguridad. Si conocemos el burden, los VA del burden lo podemos colocar, o el factor de potencia por pruebas previas, si no lo podemos dejar en blanco. Siguiendo con la explicación, podemos ingresar datos. Ojo, esto no es necesario para la medición, pero podemos ingresar información adicional para efectos del protocolo, datos del fabricante, podemos ingresar serial, alguna identificación del activo en la subestación y qué fase estaríamos probando. Aquí aparecen dos sugerencias o dos indicaciones. Una asociado a aquellos casos cuando vayamos a hacer pruebas de transformadores de corriente que están incrustados, que están embebidos en conexiones delta de transformador. En esos casos hay que hacer unos ajustes a nivel de cálculo de la relación. Al seleccionar nosotros esto, ya lo hace automáticamente el equipo. En otros casos que hay necesidad de probar transformadores de corrientes, de interruptores de tanque muerto, también podemos simular el cambio de cables habilitando esa función. Si conocemos cuál es el tab de servicio, lo podemos indicar aquí, el TC. Y ya aquí en la parte inferior podemos dar la información de esas relaciones, como le indiqué que tengo varios tabs al software. Entonces, lo más común que consigamos es 5 amperes en el secundario. Vamos a suponer que estas son las relaciones conocidas. Son las relaciones conocidas en los distintos tabs. Y para no gastar más tiempo en esto, vamos a seguir avanzando. Entonces vean que ya ingresamos los datos de la placa característica y vamos a ingresar a la parte donde corremos varias pruebas. Entonces vean que el software me permite seleccionar, por ejemplo, si estamos interesados en levantar la curva de saturación solo en los terminales del extremo, lo puedo seleccionar, pero si quiero hacer relación en otros terminales del mismo trafo y resistencia de devanado en otros terminales, nosotros podemos discriminar dónde queremos hacer la medición. Pero la idea un poco de esto es mostrarle la potencialidad del equipo, decirle que queremos hacerlo en todas las combinaciones posibles. Les comenté que este es un valor agregado que está incluido en nuestro equipo
ya la resistencia, la medición de la resistencia de aislamiento. Entonces seleccionamos entre alta y baja, alta tierra, baja tierra y le damos play. Cuando damos correr la prueba, el equipo nos indica que verifiquemos efectivamente que las conexiones son las correctas, que del equipo P1 se corresponde con P1, P2 con P2 en el lado de alta tensión, igualmente como le estamos indicando que es un multitap en el secundario, que cada cable se corresponda según su color a la toma correspondiente. Estando todo ok, podemos correr la prueba y vean que el equipo inicia con la prueba de resistencia de aislamiento. Entonces, con el voltaje seleccionado, vamos obteniendo valores de resistencia de aislamiento entre alta y baja, alta tierra, baja tierra. Una vez que finaliza esa medición, automáticamente pasa a la prueba de resistencia de devanado. Como aplico la misma corriente y tengo varias tomas, entonces voy midiendo caídas de tensiones, tengo por ley de Ohm el valor resistivo en cada caso. Como aplicamos una corriente continua, entonces necesitamos desmagnetizar el núcleo para no afectar las pruebas siguientes que dependen de alterna. Entonces se desmagnetiza el núcleo y se procede, en este caso, a levantar la curva de saturación en cada una de las tomas de manera simultánea, y esto nos diferencia de lo que hay en el mercado. Entonces, al tener la curva de saturación con sus codos respectivos, ya el equipo sabe qué voltaje aplicar para realizar la prueba de relación, posicionándose en la parte lineal. Recuerden que antes esta prueba se hacía, cuando se hacía con equipo discreto, se levantaba la curva y se aplicaba cerca del 70% de voltaje del codo para hacer relación. Ok, entonces vean que ya el equipo nos muestra los resultados obtenidos en función a la información que le dimos, ¿verdad? Y vean lo interesante, la primera tabla. Para cada posición de etapa S1, S2 en este caso, me muestra el valor de placa que le di como nominal. Como estamos hablando de una simulación, se ve que hay un error importante aquí, ¿verdad? De lo que se midió en la simulación, me muestra el error, el voltaje aplicado durante la relación, con su corriente respectiva, lo que se indujo en el primario, el codo de saturación. Recuerden que este codo de saturación fue calculado en función como le indica la norma, el desfasaje, polaridad, resistencia, y vean que ya tenemos la resistencia, el valor de resistencia corregido a 75 grados centígrados en este caso. ¿Por qué? Porque en su momento indicamos cuál fue la temperatura en que se hizo la prueba. La tabla de abajo, y así aplica para todas las posiciones. La tabla de abajo podemos apreciar los resultados de la prueba de resistencia a aislamiento con sus curvas respectivas. También podemos visualizar otros parámetros que quizás sean necesarios para nuestros compañeros de protecciones, de inductancia, constantes de tiempo. Y vean lo interesante. El equipo nos muestra la tabla tal como lo indica los estándares, es decir, porcentaje de corriente nominal en función también, también en términos de porcentaje de Burden conectado, cómo es el error tanto en magnitud como en desfasaje para cada uno de los casos. Entonces, en este caso estamos hablando del devanado completo de C1 y C5, donde se ve, y esta es la manera de cómo evaluar la exactitud. ¿Cómo se construye esto? Bueno, a partir de las mediciones obtenidas y a partir de un modelo, se alimenta ese modelo y se puede obtener estos valores en función a la corriente de prueba, en función al bus conectado. Eso es todo. No, el equipo está en capacidad, a partir de esos resultados obtenidos, de evaluar la placa, si pasó o no el factor de seguridad, el error, la clase, etc. Alguien pudiera decir, sí, pero es que yo tengo varios taps y solo me evaluó en el tap de los extremos. Bueno, les comento que en la mayoría de los casos, cuando se especifica un transformador, si no se le indica al fabricante, se va a garantizar la exactitud en los extremos de esos taps. Si queremos la misma exactitud en el resto de los extremos, hay que verificarla, pero el equipo también lo puede indicar, solo que yo lo tenía para visualizar los extremos de los taps, pero pudiera haber otros sin necesidad de correr la prueba otra vez porque ya tengo esos datos. Sencillamente de actualizar la información y vean
que aquí tengo S1, S2, con su evaluación particular de magnitud y desfasaje. Tenemos S1, S5, que fue lo que hicimos inicialmente. Y tengo también la evaluación de S2, S5. Es decir, podemos ver todas las combinaciones posibles. Entonces, esto es para que tengan una idea de cómo trabaja el equipo para seguir con nuestra presentación. Entonces, ahora sí le doy el pase a mi amigo Roberto, que les tiene un anuncio importante. Adelante, Roberto. Gracias, Raidel. Y de hecho no es un anuncio, sino que son tres noticias muy buenas, Raidel, y toda la audiencia, que le va a interesar a aquellas personas o esas compañías, esas empresas que quieran comprar estos equipos para dar servicios o para uso propio. Bueno, la primera que yo quería comentar, y antes que avances más, Raidel dejando en ese slide, es comentar que todo lo que mostró Raidel hasta ahora se hizo con el software, el famoso software PowerDB, del cual ya hemos hablado otras veces, y se hace en un modo simulación. O sea, usted no necesita tener el equipo ni comprar el software, ya puede bajar este software de la página de Megger, empezar a trabajar y no solamente tener la funcionalidad completa del equipo a mano, sino también simular como que si tuviera el equipo conectado y como que si tuviera también un transformador de corriente o de tensión enfrente. Así que es una herramienta súper útil que está disponible, que es gratuita y va a poder simular todo lo que acaba de hacer el ingeniero Radil Coa, realmente como si tuviera los equipos enfrente. Muy útil para aprender también, para practicar aquellas personas que están siguiendo este webinar, que quieren informarse, que están ya sea docentes o estudiantes, pueden utilizar también esta funcionalidad. Y bueno, ahora sí avanzando un poco, quería mostrarles algo que quizás no comentó Raidel, que es un comentario, una noticia muy interesante. El equipo este realmente posee adentro un analizador de relés, un equipo para prueba de ensayo de protecciones. Y obviamente el software adecuado para hacerlo. Esto quizás no lo alcanzó a comentar Radio porque realmente las funciones que tiene para quienes desean probar transformadores de instrumentación son tan completas que creo que ya no precisan ningún otro tipo de instrumento, pero además de esto, de ser súper completa y cubrir todo el espectro de necesidades de instrumentos que requiere la gente que trabaja con transformadores de instrumentación, que también suele estar relacionada con los ingenieros de protecciones, se le ofrece esta herramienta que, como ven arriba, el módulo, ese módulo blanco, es el Smart 1. Es un equipo que tiene internamente un amplificador de tensión y corriente regulado electrónicamente para simular las variables que hacen disparar los relés de protección. Así que la buena noticia es eso, que no solamente el equipo hace todo lo que mencionó Raidel hasta ahora, sino que también incluye un equipo de ensayo de relé monofásico. Esto obviamente son configurables. Los MRCT, como mencionó Raidel, tienen una serie de configuración para agregar más o menos funciones, pero si elegimos el equipo completo, estarían adquiriendo también y ahorrándose el dinero de la compra de un equipo de ensayo de relés. Esa es una de las cosas que quería destacar sobre este equipo. Y bueno, finalmente también una muy buena noticia, les cuento a todos, estuvimos estos días hablando con la fábrica en Dallas, negociando un poco y comentándoles de la gran audiencia que había, de la gran cantidad de inscriptos que había para este webinar, así que conseguimos una interesante promoción para aquellos que hayan tenido un equipo antiguo de Megger, como el viejo MCT1605, que vemos en la siguiente slide. El MCT1605 ya tiene varios años en el mercado, hace mucho tiempo que quedó obsoleto, así que la propuesta que tenemos desde Megger es que ustedes pueden canjear este equipo por un equipo nuevo, sin que el equipo viejo deje de cumplir una función que es conseguir un buen descuento, ¿sí? O sea, un plan canje en el cual ofrecemos tomar el equipo antiguo como, en cierto modo, como parte de pago, para ofrecerles una buena bonificación y que puedan mejorar su tecnología, actualizar su tecnología a un equipo como el MRCT, ya sea la versión con pantalla que estamos mostrando ahí, que es el más completo y el más potente, o que prefieran un equipo más pequeño como el MRCT sin pantalla o inclusive el MBCT, que es más liviano. Así que bueno, son tres noticias bien importantes y estamos atentos a que nos manden las consultas a través de sus representantes.
Bueno, muchas gracias Roberto por la información. Ya para ir cerrando un poco esta parte, sí quiero mostrarle un par de slides con las principales conclusiones que podemos conseguir en este tipo de equipos. Aquí estamos hablando de que ambos equipos que le hemos mostrado hoy permiten evaluar transformadores de corriente y transformadores de extensión inductivo, es decir, estamos hablando de un mismo instrumento que es capaz de evaluar dos tipos de activos diferentes. Como segunda conclusión, ambos equipos permiten realizar pruebas simultáneas en secundarios multitaps. También ambos equipos tienen incorporada la prueba de resistencia de aislamiento si el cliente lo desea. Somos los únicos en el mercado que hasta ahora tenemos la posibilidad de hacer resistencia de aislamiento. Solo el MRCT puede probar transformadores de voltaje capacitivos, como ya lo indicamos por la salida que tenemos en 2kV a 2kV. Ambos equipos pueden evaluar transformadores de medición con clase de exactitud de hasta 0.1%, es decir, porque la clase de exactitud de nuestros instrumentos es de 0.05. Ambos equipos pueden configurarse con o sin pantalla incorporada. En ambos casos pueden ser operados con un computador externo a través de software PowerDB. Ambos equipos permiten realizar pruebas manuales de investigación. O sea, no solo la prueba automática, de manera automática, como lo mostré hace algunos minutos, sino en aquellos casos donde queramos indagar sobre alguna función en particular, se pueden hacer pruebas manuales. Y también, para finalizar, ambos equipos, y ya lo comentó Roberto, son los únicos en la industria con la posibilidad de disponer adicionalmente también para hacer pruebas en relés, siendo equipos de medición de transformadores de instrumentos. Entonces, ahora sí le doy el pase a Karen. Y muchísimas gracias. Así es, Raidel, excelente información y también Roberto. Y bueno, aprovechar esa promoción de canjeo. Bien, los invitamos a nuestro próximo tutorial. Este va a ser el jueves 26 de agosto. Va a ser sobre el manejo del probador de motores de baja tensión del Megger Baker Instruments MTR 105. Nuestro expositor va a ser el profesor ingeniero José Miguel Zambrano. Entonces, pueden inscribirse ya en nuestra página oficial csa.megger.com/webinars. También ahí viene un enlace directo para nuestra página de grabaciones. Si ustedes quieren repasar cualquier tema que hemos ya expuesto, ahí lo pueden ver. Y bueno, también los queremos invitar a que nos sigan y conecten con nosotros en nuestras redes sociales. Estamos como Megger CSA. Ya muchos de ustedes nos han compartido sus fotografías en campo y nosotros con mucho gusto las volvemos a compartir. Así que sigan enviándonos y también si tienen consultas nos pueden enviar por ahí también. Estamos en Facebook, en Instagram y también tenemos nuestro canal de YouTube. También les quiero comentar que la grabación de esta sesión se va a enviar mañana, ya que esté lista y configurada, y ustedes van a recibir un correo directo de la plataforma indicándoles que ya está lista. Entonces, no se preocupen para aquellos que entraron un poquito tarde, entendemos. Así que van a recibir esa copia de la grabación. En cuanto a la copia de la presentación como tal en PDF, al final vamos a lanzar una pequeña encuesta en la cual pregunta si ustedes desean esa copia o la pueden también adquirir directamente con su representante local. Entonces, si nos ayudan a llenar esa encuesta al final para recibir su copia y también, obviamente, para recibir feedback y comentarios acerca de nuestra sesión. Bien, entonces ahora sí, ¿qué les parece si pasamos a la sesión de preguntas? Por ahí nos están llegando un par más. Entonces, vamos a empezar contigo, Raidel. Esta primera pregunta dice, ¿este marco de normas aplica para las pruebas FAT y SAT? Bueno, gracias por la pregunta, Karen. En cuanto a las normas, sí es bueno recordar que van asociados obviamente al activo que se quiera probar y la gran mayoría de estos documentos están referidos a pruebas en fábrica, la gran mayoría. Poca documentación podemos conseguir de documentos normativos que nos den información de pruebas en campo. Uno de esos pocos documentos los mostré hoy, que es de IEEE, en donde indica cuáles pruebas se deben hacer en campo.
Pero para la respuesta concreta sería que la gran mayoría de los documentos que podamos conseguir, no solo en el caso de transformador de instrumentos, en el caso también de otros activos, están enfocadas hacia normas, hacia pruebas FAT, o sea, pruebas de aceptación en fábrica. Muy pocas están enfocadas hacia las pruebas de aceptación en sitio. Eso es lo que pudiera decirte en ese sentido. Perfecto. Bien, pasamos entonces con la segunda. Y esta es más bien para Roberto. Y dice, una duda, yo realicé un ensayo con el MRCT y la curva de excitación tiene una deformación. Después realicé con un instrumento y no aparece. ¿Cómo puedo hacer para enviar la curva? Sí, a ver, acá esta pregunta se puede interpretar de distinta manera. Me gustaría que el señor Emerson por ahí nos vuelva a mandar la nota o la pregunta más claro, pero entiendo que no sé si se refiere a que no aparece la deformación en el segundo ensayo o directamente que no aparece la curva en el segundo ensayo. Entonces, de todos modos, le diríamos que nos mande la curva o los ensayos o el resultado de los ensayos, lo puede mandar a través del representante de su país. Si no lo conoce, lo puede averiguar en la página de Megger o directamente en este chat le podemos llegar a contestar. Pero si nos puede mandar como un archivo, el PowerDB graba estos informes en un formato que se puede compartir. Así que nos puede mandar el informe por mail y nosotros vamos a tratar de ayudar a interpretar la medición que realizó y darle las ayudas del caso para ver si es un problema de conexionado o bueno, o que realmente hay una deformación que está indicando un problema en ese transformador. Así que lo puede hacer a través del chat o a través del representante local. Bien, la segunda es, perdón, no la segunda, la siguiente es para ti, Raidel. Y esta dice, ¿cambia el resultado de medición al instalar P1 y P2 al contrario? Ok, bueno, aquí es bueno recordarles que como el equipo realiza varias pruebas, hay pruebas que no dependen de la conexión de P1 y P2. O sea, si estamos hablando de resistencia de devanado, obviamente estamos concentrados en lo que son los terminales del secundario, pero sí hay pruebas que la conexión de P1 puede verse afectada cuando se realiza la medición. Les recuerdo que el equipo cuando hace relación verifica la polaridad. Entonces, si estos cables están conectados de manera incorrecta, vamos a obtener un resultado erróneo que va a afectar directamente esos circuitos asociados sobre todo a los relés de protecciones, donde debe respetarse una polaridad de entrada a los equipos. Entonces la respuesta sería sí afecta la conexión, obviamente no en todas las mediciones, pero sí cuando querramos verificar la polaridad, que es una de las cosas que se busca verificar cuando se prueban estos equipos, que la polaridad es correcta, sobre todo en las pruebas de commissioning. Entonces sí debemos tener cuidado de no invertir la polaridad en la alta tensión, es decir, P1 debe ir con el cable identificado con P1 y P2 de arriba o H2 según sea la nomenclatura conectado en el terminal P2. Adelante, Karen. Karen, si me permitís, hay una pregunta interesante que quisiera plantearle a Raidel. A ver, está un poco fuera de lo que es la programación, de lo que es la aplicación propia de MRCT, pero la pregunta viene del señor Rodolfo y dice, buen día y saludos. ¿Existe algún equipo para medir la relación de un transformador de corriente de baja tensión sin afectar al cliente cuando está comprobando la relación de transformación? Dice, la idea sería medir corriente de línea versus corriente del medidor. A ver, entiendo que el señor no quiere sacar de servicio el transformador y quiere utilizar tal vez pinzas amperométricas o algún elemento similar y no medir relación con tensión, sino con corriente. No sé si hay alguna La verdad, recomendación de tu parte, ¿tenés alguna experiencia? mira, la verdad es que yo no he tenido la posibilidad de hacer pruebas, entiendo, estando en servicio el equipo, no lo he tenido, no sé, no sabré qué decirle en este caso porque no he tenido la experiencia. Las veces que
que hemos probado el equipo y sobre todo con nuestro instrumento estando desconectado del sistema. Eso es lo que podría Claro, decir. la recomendación sería siempre hacer la prueba con los transformadores desconectados, desenergizados, ¿no? Sí, sí, en nuestro caso. Perfecto. Adelante, Karen. Bien, gracias, Roberto. Ok, entonces esta siguiente dice, específicamente, ¿cuáles serían los eventos bajo los cuales podría utilizar las señales binarias? Y esta es para ti, Roberto. Sí, bueno, interesante porque se relaciona con lo que yo le había comentado antes, ¿no? Que el equipo tiene funciones de toma de tiempo para ver la respuesta de los relés. Así que esa sería la principal aplicación de las señales binarias. La siguiente, entonces, es para Raidel. Y dice, ¿qué tan preciso es realizar con voltaje las pruebas de relación de transformación, ya que ellos trabajan con corriente y no con voltaje? Bueno, en cuanto a esa pregunta, lo que puedo comentar es que sí, aun cuando el activo, el principal parámetro que maneja es corriente, sí es aceptado a nivel normativo que lo hagamos con voltaje, y la razón fundamental es que hacemos el equipo portátil. Es decir, no es solo Megger que lo hace con voltaje, también los equipos que se encuentran en el mercado también lo hacen con voltaje para hacerlo portátil, porque en caso contrario necesitaríamos equipos pesados que manejen la magnitud de corriente de quizás TC de 800, de 400 kV, que manejan corrientes importantes. Entonces ya ahí la complicación sería cómo movilizar esos instrumentos de medición hacia las distintas instalaciones donde están los transformadores de instrumentos. Pero la respuesta es que sí, es aceptable hacerlo con voltaje. De hecho, lo hacemos no solo nosotros, sino también nuestros competidores también. Bien, entonces la siguiente es para ti, Roberto. Y dice, bueno, mi pregunta es con respecto a los protocolos de pruebas del MRCT. ¿Pudieran explicar los datos que aparecen en cuadro? El otro es cuando estoy con el software en mi laptop y quiero realizar la plantilla de pruebas de 3 TCs, el programa se cuelga, teniendo que volver a llenar los datos en la planilla de prueba, y esto lo he hecho con 3 diferentes laptops. ¿Me pueden ayudar y decir cuál es el inconveniente? Ok, sí, habría que ver en particular. En cuanto a la primera parte de la pregunta, entiendo que esta pregunta entró al principio de la presentación y después ya Raidel desarrolló con el software lo que son cada una de las casillas de los cuadros que hay que ir completando y cuál es el significado de cada una. Así que eso creo que está desarrollado, ya contestado. En cuanto a lo que comentan, que como que tiene que reiniciar el programa y volver a cargar los datos de la plantilla, dice cuando realiza pruebas, decía, de más de 3 TC. No es algo que hayamos visto nosotros, pero puede ser que requiera cargar de vuelta el programa. El programa del software es gratuito y siempre hay versiones nuevas y mejoradas, así que lo puede volver a cargar. Me gustaría realmente tratar con la persona que hizo la consulta en forma directa o que trate a través del representante para ver si le podemos ayudar y ver si es un problema de configuración. A veces la configuración regional de cada computadora puede cambiar también, cómo están puestos los separadores de comas para separar los miles, a veces se usa el punto, a veces se usa la coma, así que algo puede dar algún conflicto, es normal, puede pasar, es raro, pero puede llegar a pasar, así que nos gustaría que nos contacte en forma directa o preferentemente a través del representante y le vamos a dar una ayuda de cómo resolverlo. Gracias, Roberto. Las siguientes preguntas son para ti, Raidel. Empezamos con esta que dice, FS hace referencia al factor de servicio de los datos de la placa del equipo. Ok. Cuando se va a probar un transformador de instrumento, principalmente estamos hablando de un transformador de corriente, vamos a conseguir, dependiendo del núcleo que querramos evaluar, ciertas características indicadas en la placa. Entonces, el FS es el famoso factor de seguridad que aparece en los núcleos de mediciones, que
viene troquelado normalmente en la placa y es algo que verificamos con la medición en el equipo. Entonces el FS sería ese factor de seguridad asociado a los núcleos de mediciones. Eso es lo que verificamos, que efectivamente el codo de saturación esté dentro del rango indicado según ese parámetro que conseguimos en placa. Adelante, Karen. Gracias, Radel. Ok, nos quedamos entonces contigo. La siguiente dice, ¿la secuencia de las pruebas es automática o se puede seleccionar el orden en que se desea realizar? Ok, si recuerdan lo que mostré cuando me fui a la parte del software, nuestro equipo les permite hacer pruebas individuales en el orden que el cliente quiera. Es decir, ingresa automáticamente a cualquiera de las pruebas y corre la medición. Ahora, una vez que se va por la opción de automática, ¿verdad? De realizar todas las pruebas, nosotros le recomendamos el mejor camino o la mejor secuencia para hacer las pruebas más rápidas. ¿Y cuál es esa secuencia? La que mostramos hace algunos minutos. Iniciamos por resistencia de aislamiento, en el caso que lo disponga el equipo, que estamos aplicando ahí voltaje en continua. Seguidamente aplicamos corriente en continua para hacer circular una corriente por la bobina y a través de los distintos taps ir midiendo la caída de tensión como la corriente es la misma. Para cada una de las relaciones tenemos que a través del aireón podemos obtener valor resistivo. Pero ¿qué sucede con esa inyección de corriente continua? Podemos magnetizar el núcleo. Entonces es necesario desmagnetizar, que es el siguiente paso. Se desmagnetiza el núcleo y ahí sí podemos levantar las curvas de saturación de manera simultánea, y hago énfasis con simultánea porque en realidad lo hacemos al mismo tiempo. Si bien es cierto que yo mostré una simulación, aquí lo que pudiera estar afectando un poco más ese tiempo sería el tamaño del núcleo a la hora de desmagnetizar y a la hora de levantar las curvas. Entonces, una vez que se levantan esas curvas de saturación, allí lo importante es conseguir los codos en función a la normativa especificada, pero el siguiente paso ya sería obtener la relación. Y esa relación, el equipo no nos pregunta el voltaje de prueba, porque para cada caso ya tiene el codo de saturación, ya sabe qué voltaje aplicar que esté dentro de la parte lineal de la curva, de manera a obtener nuestra relación en cada caso. Entonces, cuando hacemos relación, también verificamos la polaridad y ya así obtenemos todos los parámetros que se mostraron en la presentación. Entonces, en resumen, tenemos una secuencia sugerida. Esa secuencia sugerida va asociada a la optimización del tiempo, pero si el cliente quiere determinar otra secuencia, lo puede hacer a través de ir seleccionando cada una de las pruebas de manera particular. Pero, por ejemplo, si él desea iniciar con la prueba de relación, como no está en el modo automático, él debe indicarle al equipo qué voltaje de prueba utilizar. Entonces, ¿cuál es el riesgo allí? Que si seleccionamos un voltaje que esté fuera de la zona lineal, entonces ahí pudiéramos obtener resultados erróneos que nos van a hacer perder tiempo investigando que tenemos un problema, cuando en realidad estamos seleccionando un voltaje de prueba inadecuado porque no hicimos primero la curva de saturación, por hacer un comentario. Entonces, eso sería la respuesta, Karen. Gracias, Raidel. Ok, ahora nos pasamos contigo, Roberto. ¿Puedes comentar en Chile quién da el servicio de Megger y la capacitación? Sí, nuestro representante es Comulsa Chile y ellos seguramente están bien capacitados para dar la capacitación. También pueden contar, obviamente, con nosotros, con los especialistas de Megger. Así que, bueno, es cuestión de que combinen con nuestro representante. Podemos organizar una linda charla, una capacitación bien amena y de alto nivel. Excelente. Sí, de hecho, les comento que pueden ustedes tener la lista completa de los representantes visitando la página de Latinoamérica, que es csa.megger.com, por si no tienen el dato en su país. Me quedo contigo, Roberto. Esta siguiente también es para ti. ¿Cómo adquirimos los simuladores gratuitos para ensayar? Ok, bueno, hay dos formas. Una es entrar directamente en la página de PowerDB. Se escribe Power como potencia en inglés
y D de dedo, B larga, PowerDB, lo buscan por internet, por el Google, y lo va a mandar a la página y ahí directamente dan download a la versión de PowerDB Lite, que es la versión gratuita, y la pueden bajar y ya la ejecutan, ¿sí? La otra forma es entrar a la página de Megger. Nosotros tenemos una página que es CSA de Caribe y Sudamérica, csa.megger.com. Eso va a cambiar a la TAM dentro de poco, pero por ahora está como csa.com. Y ahí buscan biblioteca, y dentro de biblioteca está la parte del software. Tenemos muchos software como el PowerDB y aparte otros software que son más específicos, pero que también son gratuitos y también tienen modo simulación. Así que les recomendamos que entren ahí a la biblioteca de software de csa.megger.com. Gracias, Roberto. Bueno, la siguiente también nos pregunta nuestro amigo desde Ecuador que si brindamos capacitaciones a fondo del manejo del MRCT. Entonces, también a lo que comentaba Roberto a través de nuestro representante local. Claro, en ese caso este MRS, pueden consultar al representante y creo que ellos tienen también gente bien capacitada para estos trainings y eventualmente contar con nuestra ayuda, ¿no es cierto? Radial siempre está a mano para seguir dando su información. Así es. Y bueno, ahora nos pasamos contigo, Raidel. Esta siguiente pregunta dice, para la prueba de resistencia de aislamiento al secundario del TC, simularon la prueba a 1 kb. ¿Podríamos aplicar 0.5 kb para hacer esta prueba? Efectivamente, Karen, sí. Para efectos de la simulación que mostré hace algunos minutos, sí aplicamos 1 kb, pero también tenemos la posibilidad, porque entiendo que la pregunta va enfocada hacia, sobre todo hacia la evaluación del secundario. Normalmente se utilizan valores de 500 voltios, que sería 0.5 kb, si el software lo permite. Entonces, ahí no hay ningún inconveniente. Excelente. Entonces, esta siguiente es para Roberto. ¿Qué clase de protección tiene para los operadores y bajo qué norma? Ok, si todos los equipos de Megger obviamente están certificados para operar con seguridad, y en este caso, específicamente para el MRCT y el MBCT, cumplen con las normas, las EN 51010 en sus distintas versiones, guión 1, guión 2, guión 031 y más A1. Todas estas normas son normas de seguridad eléctrica, son de las versiones 2010, las versiones más recientes que han salido de la norma, así que están amparados por eso y obviamente son equipos totalmente seguros para operar inclusive en entornos de muy alta tensión. Excelente. Bueno, ahora nos pasamos contigo, Raidel. Dice, ¿la temperatura de ambiente puede alterar las pruebas en sitio o a los equipos? La respuesta es sí, Karen, y sobre todo la prueba de resistencia de devanado. De hecho, en el ejemplo, coloqué allí una temperatura de, si mal no recuerdo, 38 grados centígrados. Aquí les recuerdo un poco, en la prueba de resistencia de devanado, recuerden que esa prueba es una función de la temperatura. Si nosotros hacemos una prueba a temperaturas distintas, hay que hacer correcciones, en este caso a 75 grados, pero la respuesta es sí, sobre todo a la prueba de resistencia de devanado se ve afectada por la temperatura ambiente, porque como comenté, el valor de la resistencia es una función de la temperatura. Entonces el equipo lo toma en cuenta, de hecho lo muestra en la tabla como una columna adicional. La resistencia medida y la resistencia corregida a 75 grados centígrados. Excelente, pues me quedo contigo también, Raidel. Esta siguiente dice, ¿cuáles medidas de preservación se deben tomar para los transformadores de medición una vez probados y en espera de ser instalados en sitio? Medidas de prevención, yo diría, si se refiere a almacenamiento, una vez que se probaron, no deberían colocarse por, decirte, se me ocurre, en posición horizontal. O sea, si se recibió un TC
o un TP, vamos a poner ese ejemplo, y están en una losa, se probaron, no deberían cambiar, o sea, la inclinación del equipo a la hora de almacenarlo, bien sea por cuestiones de espacio en un almacén, debería conservar siempre la posición vertical para no alterar la distribución del aceite, si es el caso, el tipo de aislamiento interna en el equipo. Entonces, supongo que por allí va la pregunta, entonces una recomendación sería mantenerlo en posición vertical en cualquier caso. Y obviamente, en la medida que lo permite la instalación, estar en un almacén. Pero si está a la intemperie, tampoco es que le va a pasar nada extraordinario, porque lo que se acostumbra es, una vez que se prueban y son almacenados, si se van a poner en servicio producto de un evento en la instalación, normalmente se prueba antes de movilizarlos también y una vez que están instalados en la estructura. Entonces, eso es lo que pudiera decir al respecto. Bien, gracias. Este es también para ti, Rael. Y dice, ¿se requiere entrenamiento especial o qué calificación técnica debe tener la persona para manipular este equipo? No, fíjate que la idea un poco de mostrar cómo trabaja el software es que vean que es bien intuitivo, indica para las conexiones cuáles son los cables que van en el devanado de alta, en el devanado de baja, y sencillamente es correr la prueba. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Y no solo para el caso de transformadores e instrumentos, esto aplica a cualquier equipo o cualquier activo. El ejecutor de pruebas, y eso hay que identificarlo bien, el ejecutor de pruebas es una persona que va a aprender a utilizar un instrumento de medición y conectarlo en un activo. Ojo, es ejecutor de pruebas. ¿Qué es lo que sucede? Lo ideal es que esa persona que realice la prueba conozca esa cosa que está probando, es decir, conozca ese objeto de prueba, ese objeto que puede ser un TC, un TP, un transformador de potencia, un interruptor. En la medida que el ejecutor de pruebas conoce lo que está probando, en esa misma medida va a poder reaccionar ante un resultado no adecuado. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que quien vaya a realizar pruebas conozca, no lo vea como una caja negra, que conozca qué es lo que está probando, de manera que si obtiene algo erróneo, pueda tener herramientas como para indagar qué puede estar pasando en el ensayo. ¿Ve? Pero si nos remitimos estrictamente a la ejecución de la medición, no se necesita eh, mayor experticia, salvo unas condiciones de seguridad mínima, porque estamos aplicando parámetros eléctricos, sobre todo cuando utilicemos una salida de 2 kV, pero allí no se necesita de mayor conocimiento o entrenamiento para la ejecución como tal. Entonces, eso es lo que podría decir en ese sentido, Karen. Excelente. Esta siguiente también es para ti, Israel. Dice, no me quedó claro si con el equipo MBCT puedo medir la clase de TCs y TVs si, por ejemplo, desconozco la clase del espécimen. Ok, no le quedó claro porque no lo mencioné. Esa es la respuesta. Entonces, tanto el MBCT como el MRCT tienen una función. Lo que pasa es que para esto necesitaría un poco más de tiempo. Yo no ingresé a la parte de configuración. Tenemos una función para estimar la placa característica. ¿Qué quiero decir con esto? Si voy a probar un transformador de instrumentos y llego al sitio, pero me encuentro con, por ejemplo, un TC cuya placa característica no se logra identificar los datos, no se logra visualizar qué es lo que dice, existe una función en el equipo que podemos correrla y el equipo, en función a los parámetros que obtiene en la medición, nos puede decir bajo qué norma y qué características tiene ese TC o ese núcleo en particular. La respuesta es sí, tenemos esa función. Entonces la tenemos y
hay que habilitarla al momento de correr la prueba por la parte de configuración. Se llama estimación de placa, la función. Muy bien. Ahora nos pasamos contigo, Roberto, y la siguiente dice, ¿tienen algún equipo para probar el transformador de corriente con corriente fuera de servicio? La respuesta es sí también. Obviamente tenemos equipos que son los que llamamos de inyección primaria, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre el Oden, que se fabrica en Suecia. Esos equipos tienen muchísima potencia, alta salida de corriente, así que perfectamente aplican para quienes quieran hacer la prueba con corriente real. Excelente. Bien, ahora, de hecho, nos quedamos contigo, Roberto. Dice, este equipo sirve para realizar todas las pruebas que se realizan a un transformador de distribución y de potencia. Bueno, en realidad es para las pruebas los transformadores de medición, ¿sí? De instrumentación. Los transformadores de tensión y de corriente que se utilizan para, ya sea para las protecciones, ¿no? O para la medición a efectos de tarifación y demás, o de protección que hay dentro de una subestación. En cuanto a transformadores de distribución y de potencia, existen equipos más específicos. Vamos a mencionar, por ejemplo, el Trax, que es un equipo multifunción, o equipos que llamamos de monofunción, como puede ser el Delta 4000 y otros más, equipos de prueba de transformación, de relación de transformación o resistencia de bobinado, que también tenemos en forma individual, como el TTRU3, MTO210 y demás. Esos son equipos específicos para transformadores de potencia, pero este es más para transformadores de medición. Bien, ahora nos pasamos contigo, Raidel. La siguiente dice, entiendo que si la corriente de prueba es de 5% de la nominal, tiene un error, pero si inyecto 20% de la nominal, tiene otro error. Entonces, creo que sí puede ser factible hacerlo con corriente para probar los transformadores de corriente. Si nos puedes comentar. Bueno, que efectivamente se hace así. ¿Qué es lo que sucede? En los laboratorios de alta tensión se puede manipular esta corriente. Bien, se puede manipular esta corriente, pero lo que comenté hace algunos minutos, son equipos grandes que no necesariamente son fáciles de transportar. ¿Qué es lo que hacemos con el equipo? Con el equipo, a través de las mediciones obtenidas de relación, de levantamiento de la curva de saturación, con ubicación de su codo, resistencia de vanado, se construye un modelo. Entonces, a partir de ese modelo, se pueden hacer simulaciones si tengo tanto por ciento de la corriente nominal en función a los valores obtenidos, ya puedo, a través sobre todo del codo de saturación, obtener cuál es el error, cuál es el voltaje que aparece en el núcleo y cuál es el error asociado a ese porcentaje de corriente. Entonces, así es que lo indica la norma como porcentaje de corriente y nosotros hacemos, repito, para hacer el equipo portátil y no somos los únicos, también los equipos que están en el mercado también lo hacen, pero en los laboratorios de alta tensión sí se manipula el parámetro como tal de corriente. Entonces, sí se hace en laboratorio de alta tensión y nosotros también lo hacemos, pero a través de un modelo que se alimenta a partir de los resultados de la prueba. Bien, y bueno, hablando de otros equipos en el mercado, Roberto, esta viene para ti. ¿Nos puedes comentar cuál es la ventaja frente al equipo Botano 100? Ah, bueno, ese es un equipo que nosotros no fabricamos, es de otro fabricante y no habituamos a hablar de equipos de la competencia en forma particular, sobre todo cuando son equipos de muy buena, o sea, somos respetuosos y esos equipos son realmente muy conocidos en el mercado, muy respetados. Obviamente sí, tenemos muchas ventajas. De hecho, el Botano entiendo que solamente mide lo que serían los transformadores de tensión. Pero no, preferimos más bien dirigirnos a esa persona en particular y hacer una comparativa. Y nuevamente, en forma muy respetuosa, preferimos no hacerlas públicas, ¿no? De hecho, son equipos que respetamos mucho en el mercado. Gracias, Roberto. Claro, siempre mandar sus necesidades y nosotros ofrecer las soluciones de Megger.
Raidel, esta siguiente es para ti. Dice, ¿cuál es la diferencia entre FS y el ALF? Bueno, la diferencia está en el núcleo, en el tipo de núcleo. El FS es conocido como el factor de seguridad que va asociado al núcleo de medición. Lo mencioné hace algunos minutos también, pero el ALF son unas siglas en inglés de factor límite de exactitud, va asociado al núcleo de protecciones. Entonces, en ambos casos son parámetros que me dan información de cuán lineal es el equipo, bien sea para efectos de mediciones o para efectos de saturación. O sea, qué tanto tarda en saturar, qué tanto tarda en saturar para el caso de transformadores con núcleo de medición sería el factor de seguridad, mientras que el ALF estaría asociado a núcleos de protecciones. Muchísimas gracias. Sí, Roberto, ¿tenías algún comentario adicional? No, sí, comentar que hay muchísimas preguntas que ya se nos están pasando del tiempo. Son todas bien interesantes, de índole técnico, algunas de índole comercial, que vamos a derivar con los representantes de cada país. Yo creo que como el tiempo ya se nos pasó, Karen, no creo que haya posibilidad de contestar muchas más. Así que solamente comentarte eso, como estamos de tiempo ya pasado, dejar para contestarlas vía mail, si te parece. Sí, así es, Roberto. De hecho, también les quería yo comentar que para las preguntas que nos están llegando sobre en dónde cotizar el equipo y de los representantes, en la presentación les voy a agregar el enlace directo a esta lista para que ustedes puedan tener acceso. Entonces va a ser un PDF interactivo. Ustedes al final van a poder tener acceso al portal donde están enlistados todos nuestros representantes por país y también las grabaciones de los webinars. Entonces, eso se los voy a agregar en la presentación PDF y si nos pueden ayudar a llenar la encuesta que se va a lanzar al final, no tienen que hacer nada más que en cuanto yo cierre la sesión, se va a lanzar automáticamente. Ustedes seleccionan las preguntas en la pantalla y eso es para que ustedes reciban una copia de la presentación y obviamente también porque queremos saber de ustedes y queremos saber cómo podemos también nosotros mejorar y qué temas son de su interés. Y bueno, sí, ya lamentablemente ahora sí llegamos al final de la sesión. El tiempo se va rápido, pero muchísimas gracias a todos los que nos siguen asistiendo a este tipo de sesiones muy interesantes. También gracias, Roberto, por acompañarnos. Y obviamente, Raidel, muchísimas gracias por la información. ¿Algunas últimas palabras antes de que cerremos la sesión? Yo sí quisiera solamente agregar que como hay muchas consultas que no alcanzamos a responder, se van a contestar por email a través de nuestros representantes y no dejen de enviar las consultas, por favor, ya sea sobre la aplicación o sobre el equipo en particular. Todas vamos a tratar de contestarlas. Es interesante, por ejemplo, tenemos un sitio en Facebook que se llama Club Megar 5KB, que es específico para usuarios de megómetros, pero estamos evaluando de abrir otros foros de consultas técnicas, para que quienes quieran saber sobre otras aplicaciones que no sean medición de aislación, sino, por ejemplo, la prueba que se hacen sobre los transformadores de tensión y corriente o sobre transformadores de potencia, estamos evaluando abrir más foros, ¿sí? Pero de momento no dejen de enviar sus consultas, especialmente a través de los representantes, si no la pueden también hacer a nuestra página csa.meger.com. Y vamos a tratar de dar la mejor atención posible a la medida que nuestros especialistas tengan disponibilidad. Y también si están realmente interesados en lo que es la performance del equipo, le vamos a dar también una demostración personalizada, una demostración virtual. Ahora que tenemos las herramientas, ¿no? Que ya están muy aceitadas las herramientas de presentaciones virtuales para poder, bueno, que ustedes se saquen todas las dudas. Ahora sí, Radiel, dejo en vos las palabras finales. Gracias, Roberto. Y Karen, bueno, por mi parte agradecerle otra vez a la audiencia por su participación, por la cantidad de preguntas que siempre son bastantes. Y siempre tendremos el espacio de atenderla, como ya indicaron mis compañeros, por email o se aplica
algún panel virtual para transformar el instrumento. Ahí lo evaluaremos para atender esas inquietudes que quedaron pendientes. Y nada, que se sigan cuidando, que no olviden que este tema del virus no ha terminado y que debemos cuidarnos para cuidar nuestra familia también. Entonces, por mi parte agradecido y Karen, ya puedes ir cerrando. Así es. Si puedes pasar a la siguiente slide, gracias. Para que ustedes vean el correo, por ahí lo mencionamos, pero cualquier consulta adicional, pregunta, ahí está el correo en pantalla, es csasales@megger.com. Y también les quiero comentar que por ahí les tenemos una sorpresita. En noviembre vamos a tener un congreso virtual, el primer congreso virtual, que vamos a tener sobre energías renovables. Así que, bueno, estén atentos en nuestras redes sociales para que puedan estar informados de todos estos eventos. Y ahora sí, les deseo un excelente resto del día y de la tarde para los que están ya un poquito por Europa, noche ya. Entonces, gracias y con esto me despido. Hasta luego y ahora sí, cierro la sesión.